Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Mucha atención, Laura Saravia, que es la nueva directora de Prosperidad Social, se presenta esta mañana a las 9 de la mañana ante la Fiscalía General de la Nación y va a citar como testigo, va ella a declaración, va a citar como testigo en su favor al propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el proceso que le adelanta la justicia por el famoso escándalo de las chuzadas y del polígrafo y de la plata que se le perdió a ella en su apartamento. Recuerden ustedes, involucradas la niñera y la cocinera en esa familia. La razón por la que ella va a citar al fiscal Barbosa es que el fiscal le hizo una llamada cuando ella era, después del robo, que fue a finales de enero, era la jefe de gabinete del presidente Petro para ofrecerle su colaboración. Y ella considera que esa conversación puede ser prueba de que no presionó ni a la justicia, ni a su esquema de seguridad, ni a sus empleadas para que todo derivara en lo que derivó, que fue un episodio de chuzadas ilegales y en una prueba del polígrafo sin orden judicial que se hizo en la misma casa de Nariño. Ya les vamos a contar los detalles y de la situación de la doctora Saravia, que a propósito fue posesionada en total reserva por el presidente Petro en su despacho. Le dio un abrazo, la juramentó y le entregó la chequera del gobierno. Va a manejar el año entrante más de 10 billones de pesos en el programa de subsidios y tendrá a su cargo todo el tema del acuerdo nacional que propone el presidente Petro. Ella, la doctora Saravia, cumplió con todos los requisitos, inclusive la entrega de su declaración de renta, que tiene, la verdad, unas finanzas modestas para una persona que, entre otras cosas, tenía en su casa, y es el motivo del escándalo, $7,000 en efectivo, que es lo que ella dice le robaron. Ella va a las 9 de la mañana, le repito, citada en el caso de las chuzadas, que va a terminar en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia porque ella tiene fuero, ahora en la condición de directora de Prosperidad Social. Hoy un juez decide a propósito si los policías capturados, los responsables de participar en esas chuzadas, van o no a la cárcel, y parece que sí, lo está pidiendo la Fiscalía. Ayer el civil capturado en el caso dijo ser un informante de la policía. Es el hombre que se enteró que la niñera aparentemente, o que alguien estaba vendiendo los dólares del robo en el norte de Bogotá. Ya vamos a hablarles del caso, de en qué va ese escándalo. A propósito del presidente Petro, no tiene Asperger. Dice él que quedó boquiabierto con la revelación que hizo su hermano, Juan Fernando Petro, aquí en Blue Radio. Dice el presidente que no pudieron ser diagnosticados con un síndrome que existe en el mundo desde 1994, en realidad desde los años 80, cuando era mayor de edad y había terminado en el colegio. La tesis de Juan Fernando Petro ha venido cambiando con el paso de las entrevistas. Primero le dijo a los informantes que los dos tenían síndrome de Asperger, que es una derivación del autismo. Después corrigió y dijo que en realidad el diagnóstico lo hizo alegremente un psicólogo del colegio La Salle, donde ambos estudiaban, y que Gustavo Petro no estaba presente, que el psicólogo lo que le dijo es: usted, Juan Fernando, usted tiene Asperger y dígale a su hermano que yo creo que él también. Lo niega tantos años después el presidente Petro. Dice que está sorprendido por la relación de la prensa con su familia. Debería el presidente Petro, la verdad, es llamarle la atención a su familia por las declaraciones que dan a la prensa. Vamos a hablarles de eso y vamos a hablarles de la otra noticia sobre la cual no hay un desmentido del presidente Petro, que es el tema de los votos conseguidos en la cárcel, que lo negaron, dijeron que no hubo pacto de la picota. El mismo visitante a esos narcotraficantes, a esos extraditables, Juan Fernando Petro, dice que en esas zonas donde él estuvo y a las que él visitó, aparecieron 1 millón de votos que permitieron la elección del presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta. De ese 1 millón de votos conseguidos en negociaciones con presos, no hay todavía ninguna declaración desde la Casa de Nariño. A propósito de orden público, se está agravando esta mañana la situación en Arauca. De 16 muertos denunciados por habitantes de la zona en la frontera allí con Venezuela, han encontrado ya 9 cuerpos. Lo confirma el ministro de Defensa. Lo que hay allí es una guerra brutal entre disidentes de la FARC y el ELN, que a propósito terminó el ciclo de negociaciones que se estaba desarrollando en Caracas.
La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios dice esta mañana que ese enfrentamiento más grave está en el Plateado, una zona rural de Argelia, donde hay 800 personas confinadas, allí cerquita a Tame, en esa porosa frontera con Venezuela. Vamos a hablarles de lo que pasa con el ELN y la confirmación del ministro del Transporte, que dice ha comenzado estudios de viabilidad técnica y jurídica para desarrollar la idea del presidente Petro de que el transporte público masivo sea gratuito o se pague con subsidios vía tarifas de energía. El ministro Camargo dice que podría ser un pago a través del recibo de la luz o, por qué no, un pago por predio a la hora de hacer un trámite notarial o pagar el recibo de un local, un lote o una casa. Es decir, está girando un poquito el término de la propuesta. El Ministerio de Transporte dice que así como los ciudadanos pagamos el alcantarillado, la limpieza o el alumbrado público, asimismo se podría pagar lo que él llama una contribución, que en realidad es un subsidio para llegar a la gratuidad, solo que cada tarifa de luz llegaría con un recargo increíble de 200.000 pesos mensuales, que sería la verdad una barbaridad, no una pequeña cuota, como dijo al principio el presidente Gustavo Petro. Ya les voy a hablar de también economía. Esta mañana se juntan por primera vez empresarios, gobierno y banqueros para pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés. Asobancaria, la ANDI, Hacienda, inusualmente firmando los tres un comunicado. La Junta del Banco de la República lo analizará en su próxima sesión este mes de septiembre. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día martes 5 de septiembre. Hoy hace 30 años fue el famoso 5-0 de Colombia y Argentina. Estamos a 2 días del partido de la selección Colombia contra Venezuela. Hora de recordar, de soñar con que podemos volver a jugar bien al fútbol. Es el Día Internacional de la Mujer Indígena, es el Día Internacional de la Beneficencia, es el día de estar conectados con Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. Enseguida el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Solo 3 meses por fuera del gobierno duró Laura Saravia, quien se posesionó ayer ante el presidente Gustavo Petro como nueva directora de Prosperidad Social y manejará más de 10,6 billones de pesos el próximo año. Hoy tiene diligencia ante la Fiscalía por el caso del polígrafo a su exniñera Marelvis Mesa. Si la defensa de Laura Saravia llega con el acta de posesión de ella como la nueva directora del DPS, tendrá que ser suspendida esta diligencia porque todo el expediente sabemos que pasa a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, al despacho del fiscal Gabriel Jaimes, es decir, no sale de la fiscalía, pero sí cambia de dependencia. Y Rafael Ricardo Santos, el civil detenido por este mismo caso, ya entregó sus primeras declaraciones ante la fiscalía. El hombre de 41 años narró que fue él quien buscó a un viejo conocido de la Dijín para entregarle información, abro comillas. Inclusive yo contacté a Gómez el primer día de febrero de este año, le di información de unos dólares que habían perdido por allá al lado de Suba, cierro comillas. Los tenemos encerrados a los manes en ese momento, en la vereda La Siberia, los tenemos cerrados. Al menos 9 personas murieron y otras 5 resultaron heridas, entre ellas una menor indígena, en medio de los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Los combates están generando desplazamiento en esa zona de ese departamento. Varias viviendas de campesinos quedaron destruidas en medio de los enfrentamientos. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Se dispuso la introducción de unos pelotones para intervenir en la situación. Hubo, como seguramente ya es de dominio público, la recuperación de 9 cadáveres presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Willington Rodríguez, gobernador de Arauca. Este hecho es atribuido directamente al Grupo Armado Organizado del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, hoy Estado Mayor Central de las FARC. Por parte del Ejército Nacional ya se encuentra la zona debidamente controlada. El municipio de Tumaco es uno de los más peligrosos de cara a las elecciones del 29 de octubre. Alexander Vega, el registrador nacional. Tumaco es el municipio de mayor riesgo electoral en Colombia. Nos vamos a desplazar al municipio de Tumaco, voy a hacer un comité con las fuerzas militares, de policía. Ningún municipio le va a quedar grande al Estado colombiano. Termina el cuarto ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN en Caracas. Por más de 20 días las dos delegaciones estuvieron analizando los logros e inconvenientes que ha tenido el cese al fuego bilateral
oficial en este primer mes, pero además se crearon unas zonas humanitarias en departamentos donde tiene presencia la guerrilla. Iván Cepeda hace parte de la delegación de diálogos del gobierno. Habrá una intervención no solo de carácter humanitario, sino también a través de proyectos de desarrollo y que van a plasmar muchos de los acuerdos de paz a los que está llegando la mesa. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN. Y este cese al fuego está bajo fuego. Estamos recibiendo ataques mediáticos y ataques en el terreno. Entonces la pregunta es, ¿qué les fastidia el cese al fuego? J. Patiño, el jefe negociador del gobierno. Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas. En menos de estos 9 meses hemos logrado convenir un cese al fuego. Algo pasa con mi hermano, esto me dejó boquiabierto, dijo el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, asegurando que jamás recibió un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Dice que es imposible porque ese síndrome empezó a diagnosticarse en 1994, cuando él tenía ya 34 años. Juan Fernando Petro aclaró en Mañanas Blue el factor de la enfermedad de su hermano, en donde cree que fue mal interpretado. Pero eso no es una enfermedad, es una característica de las personalidades. Lo que pasa es que tristemente yo siento ahora que queda como una connotación de que el presidente está enfermo y entonces no tiene nada que ver con eso, el presidente no está enfermo. En la entrevista con la periodista Nena Razola de Los Informantes, Juan Fernando Petro señaló que fueron sus visitas a las cárceles del país donde a su juicio consiguió votos para su hermano en regiones que nunca fueron petristas. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Ante la polémica por la entrevista de Juan Fernando Petro, desde el Congreso reaccionaron. Cristian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático. Las declaraciones del hermano Gustavo Petro sobre que el presidente de la República tiene síndrome de Asperger no puede ser una cortina de humo para que el Senado de la República apruebe la proposición que ya llevaba cerca de 15 días esperando. También habló David Luna, senador de Cambio Radical. Lo curioso es que quien habla mal del presidente es su propio hermano. Quien actúa contra la moral y la ética es su propio hijo. Se levantó la suspensión del proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en el país, un contrato por valor de 600.000 millones de pesos que estaba en veremos por una acción popular. Se espera que hoy a las 3 de la tarde se adjudique la polémica licitación para la elaboración de este documento. Toda una polémica se ha tornado al reinicio del debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República. La representante Catherine Miranda fue... La idea realmente no es torpedear la reforma a la salud, sino todo lo contrario, generar consensos, atendiendo el llamado del presidente Gustavo Petro. Alfredo Mondragón. Tuve la experiencia en la Comisión Séptima de aprobar una proposición de audiencias que algunos congresistas quisieron ponerla como una posibilidad para frenar el debate. Se unieron la ANDI, que es el gremio empresarial más grande, el Ministerio de Hacienda, es decir, el Gobierno Nacional, y Asobancaria, que es el gremio de los bancos privados, para conjuntamente pedirle al Banco de la República que baje sus tasas de interés para reactivar la economía. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Las condiciones de liquidez van a mejorar de forma inequívoca. Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera una propuesta de una cuota en el recibo de la luz para un servicio de transporte público gratuito, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que es una propuesta viable desde el punto de vista técnico y jurídico. Señaló que esta inquietud ha estado en la agenda pública desde hace varios años en Bogotá, precisamente en el 2009. El líder norcoreano Kim Jong-un planea viajar a Rusia en septiembre para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Kim viajaría desde Pyongyang, probablemente en un tren blindado, hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico ruso. La información la reveló el diario New York Times, citando fuentes del gobierno estadounidense y sus aliados. La reunión de ayer entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente de Rusia Vladimir Putin fue infructuosa. No accedió Vladimir Putin a relanzar el acuerdo del grano. Así lo decía. Dice Putin que no está dispuesto a reabrirlo mientras Occidente no garantice que los propios productos agrícolas de Rusia puedan ser exportados al mundo.
Con 12 jugadores se entrenó ayer en horas de la tarde la selección colombiana de fútbol en la sede de la federación aquí en Barranquilla. Entre esos 12 jugadores estaban Juanfer Quintero, James Rodríguez, al igual que el goleador de la Liga Rusa, John Córdoba, y también Davinson Sánchez, quien ya fue confirmado como nuevo jugador del Galatasaray de Turquía. Antes del entrenamiento, 2 jugadores atendieron a los medios de comunicación, Álvaro Montero y empezar con pie derecho, y más que nada para brindarle como esa satisfacción y alegría a la gente que siempre nos acompaña, siempre está como alentando y colocando esa buena vibra y el aura especial. Y Juanfer Quintero. Bueno, yo creo que la eliminatoria siempre es difícil, independientemente de cualquier selección, pero lo más importante es enfocarnos en lo que nosotros podemos implementar en el campo. Sabemos de que vamos a tener un rival que va a ser difícil. Estás escuchando Blue Radio.